Desde muy niño me gustaba diseñar ropa, entonces vestía bastante fuera de lugar para los de ahí. Fui bastante criticado, ¿sabes? Bastante lo que hoy le dicen bulleado, que si mi sexualidad, que si era drogadicto, que si era mujeriego, que si era fresa, que... Puta, güey, cualquier cantidad de estereotipos, todo eso fui, ¿no? Todo y nada, ¿no? y siempre con la idea de irme, siempre me quise ir. Y cuando cumplí 18 años, le dije, papá, me quiero ir. Y me dice, vete, ¿dónde? Donde quieras. Y me fui a vivir a París. Y ahí como que O sea, empecé. ¿cuántos años tenías? 18, 18 acabé ya la era. prepa. Ok. Acabé la prepa y entré a estudiar arte. Sabía que quería ser arquitecto, pero tenía dudas. Me encantaba la moda, pero tenía muchas dudas de la moda. Decía, bueno, si estudio arquitectura, veo que varios arquitectos pueden hacer ropa, Claro. y no viceversa, ¿no? Entonces me fui con la idea de estudiar. Llegó el 94, la primera crisis, y un día me habla mi papá y me dice, regrésate. Te regresas. Pero bueno, me puedo ir a Los Ángeles. No, te regresas a Cuerna. Yo, ¿cómo? Sí, no, estoy endeudado, los dólares, qué sé yo. Y regresé a Cuernavaca a mitad, no sé, en un octubre, algo así. Me acuerdo que la UNAM estaba de huelga y un poco desesperado de estar ahí. Dije, bueno, ¿a dónde me voy, no? Y me vine a la Ciudad de México. Me vine a la Ciudad de México. Había el papá de un amigo, un uruguayo, que me quería mucho y me apoyó y llegué a vivir a su casa. Y ahí fue cuando empecé a vivir, ¿no? Porque te decía, ¿no? Antes tenía coche, tenía todas estas comodidades y de pronto pues, no tienes nada y tienes que conseguir becas. Y empecé a conocer la Ciudad de México, ¿no? A moverme en transporte público. Y muy poco tiempo me puse a trabajar, busqué trabajo. Curiosamente, había dos arquitectos en ese momento que me interesaban mucho. Uno era Alberto Calach y otro era Enrique Norten. Y Bernardo Gómez Pimienta, que eran socios. Y fui a la primera entrevista que me entrevistó Norten y Bernardo y entré así porque en Europa me había dado cuenta que tenía habilidades para las esculturas, entonces era muy bueno haciendo maquetas. Y en ese momento se había ido su maquetista. Entonces me puse a trabajar, ¿Maquetear? me puse a maquetear desde el primer semestre y prácticamente ahí desarrollé mi carrera, digamos, la licenciatura, ¿no? Ya después gané una beca y me fui a vivir a Los Ángeles un año, regresé a México y después gané otra beca para estudios de posgrado y me fui a vivir a Nueva York. Y en Nueva York siempre me fui con la idea de quedarme, de quedarme. Para mí era eso, Y ¿no? tampoco sucedió. Tampoco sucedió, me regresaron. Para mí uno de los... Sí, digo que me regresaron, pero porque la vida me regresó. Oye, Julio, pero todo eso alimenta a un creativo cabrón. O sea, es alimento desde el Sí, tema que llegas de Francia a subirte a un metro, a usar transporte correcto, público, a vivir la ciudad, es correcto. alimento 100%. Y es que la ciudad, sobre todo para los arquitectos, digamos que nuestro respirador o nuestra materia Sí, prima claro. es la ciudad. De eso nos alimentamos. Sí, Y el diseñador justo también. Te vas a la calle y ves cómo se visten y qué se ponen y cómo hacen una combinación extraña y de ahí sacas ideas. exacto. ¿Cómo es tu proceso creativo? A raíz de haber vivido en tantos países, tantas ciudades, conviviendo con tanta gente, Mira, ¿involucra mucho al proceso? yo creo que sí, y si no sabría definirte el proceso, a lo mejor digamos que el resultado final, si tú ves mis obras, son muy distintas una de otra, ¿no? Ok. Y era básicamente también porque los clientes son distintos, ¿no? En una ocasión me tocó colaborar con tu hermano, que Sí, es ahí donde nos conocimos. sí. Tu hermano tiene como una visión mucho más empresarial que yo en ese momento yo estaba buscando, y entonces como que nos complementábamos muy bien. Y entonces cuando tú ves mi obra, sobre todo los primeros 18 años, es muy distinta. Como que no hay un lenguaje que te diga, mira, eso lo hizo Amezcua. No, era como dependiendo del cliente, dependiendo del presupuesto, dependiendo de la geografía, dependiendo de muchas cosas, era el resultado. Ok. Si sí había como una metodología, y mi metodología, yo siempre fui muy malo para dibujar. Y realmente me frustraba porque mi papá era muy bueno, porque mi hermana era muy buena y porque de niño oía que tenías que ser bueno para ser arquitecto.
Y entonces yo estaba decidido a comprobarles que eso era una mentira, ¿no? Tenía la habilidad de la maqueta. Era muy bueno haciendo maquetas. Claro. No necesitaba, claro, lo dibujabas en volumen. Claro. Me hice tan bueno que tuve un taller de maquetas y así fue como conocí a todos los arquitectos de México. Desde Teodoro González hasta los jóvenes les hacía maquetas. Yo recuerdo la maqueta del edificio de amenidades que diseñaste para nosotros, que era como un Lego. Ándale. O sí, como Ajá. un Lego que se unían Como partes. un Jenga, ¿no? Como Que un ibas Jenga, jugando con sí. Exactamente. Padrísimo. Exactamente. De madera, De además. madera, de madera. Y que es que mis maquetas, las de la gente las hacía como me las pedían, pero las mías siempre fueron de madera. Wow. Y ahora que dices eso, como que me viene, ahí es realmente mi primer contacto con la madera, ¿no? Que ahora sí ves mi... Que ahora es tu ese, lenguaje. Ese es mi lenguaje. Ahora sí ves algo y dices, ah, mira, eso es de Julio, eso es Kineki, ¿no? Pero pasaron 20 años más o menos. ¿Cómo vives el reconocimiento de la gente? ¿Lo necesitas? Lo necesitaba. Lo necesitabas, justo. Muchísimo. Yo creo que es una discusión constante en mi familia con mis papás, que son más enfocados a, güey, te va a faltar esto el día de mañana, ten un patrimonio, cobra caro, tu trabajo lo vale y demás. Y por otro lado, también me aplauden que lo que hago, lo hago sin querer ganar más que mi satisfacción propia y la del cliente, evidentemente. Es que yo creo que al principio y en todo, y cuando tú hablas, mira, ahora que está de moda, ¿no?, esta palabra de emprendedor, la definición de emprendedor es iniciar, es empezar. Y los arquitectos diseñadores empezamos todos los días. Y no empiezas con una idea, a ver, en el fondo yo siempre creo que me vaya bien, y me gusta vivir bien y sabía lo que era vivir bien. Eso no está peleado, pero no es tu fin, no es lo que, ¿sabes? Llega un momento en que sí hay una desesperación, dices, oye, tengo que capitalizar. Pero volviendo a tu pregunta, yo ahora que cumplí 50, pues obviamente tengo una visión muy distinta de mí mismo, ¿no? Yo cuando cumplí 35 años, yo digo que he tocado 2 veces fondo, ¿no? Esas tristezas profundas, ¿no? de quererte ir a veces, ¿no? Y a los 35 fue que me di cuenta que todas esas cositas, ¿no?, que quería salir en esta revista, quería salir en esta publicación, quería este premio, quería esta mención, lo había logrado, lo tenía. Lo tienes. Y era, ¿y ahora qué? Estoy deprimidísimo. ¿Qué hago con esto? ¿A qué edad fue? ¿A 35? 35, fue a los 35 años que fue como ese primer fondo que en verdad era una tristeza de... ¿Por qué? Porque me dediqué, desde que salí de mi casa a los 18 años, me dediqué a construir ese personaje.